Ejemplo, en la figura 20.1 los valores de las resistencias son R1 igual a 8 ohmios, 8.0 ohmios, R2 igual a 4.0 ohmios, R3 igual a 6.0 ohmios y R4 igual a 3.0 ohmios. El voltaje de la fuente tiene un valor de 42 voltios. Determine la resistencia equivalente del circuito. Calcule el voltaje a través de cada resistor. Calcule la corriente a través de cada resistor. Bien, así que comenzamos viendo que tenemos los valores de las resistencias y el valor de la FEM de la fuente. Debemos entonces estudiar cómo fluye la corriente. Así que de la fuente sale la corriente por el terminal positivo, pasa por R1, pasa por R2 y aquí nos encontramos con un lugar donde hay un nodo, ¿verdad? Porque la corriente va a dividirse. Acá las corrientes se unen, así que aquí hay otro nodo. Parte de la corriente va a fluir por el tercer resistor. Parte de la corriente fluye por R4. Al encontrarse en este nodo se unen y finalmente llegamos al terminal negativo. Note que R1 y R2 están en serie y uno podría empezar por ahí reduciendo R1 y R2. Note que R3 y R4 están en paralelo, tienen corrientes diferentes. Así que uno podría hacer R1, R2 en serie, R3, R4 en paralelo y después seguir por ahí. Pero la forma más corta de hacer este problema es trabajar con R3 y R4 primero y luego considerar R3, 4 en serie con R1 y R2. Esta es la forma más corta. Pero usted si quiere lo puede ir haciendo como mencioné al principio. Así que yo voy a comenzar considerando R3 y R4. Así que R3 y R4 dijimos que están en paralelo. Pues calculamos la resistencia equivalente. Así que en estos pasos, cuando vamos hacia el circuito equivalente, vamos a ir calculando resistencias equivalentes. Así que ese es el primer paso aquí. Por lo tanto, si estamos en paralelo, R3, 4, que el recíproco de R3, 4 va a ser igual al recíproco de R3 más el recíproco de R4. Note si miramos la información, tenemos R3 y R4. Esto sería 1 sobre 6.0 ohmios más 1 sobre 3.0 ohmios. Así que el recíproco de R3, 4 va a ser igual. Si uno suma estas dos fracciones, el denominador común es 6.0 ohmios y aquí tendríamos un 3. Nos faltaría entonces tomar el recíproco. Por lo tanto, R3, 4 es el recíproco de esta expresión, o sea que 6.0 ohmios entre 3. Y esto nos da 2.0 ohmios. Así que esta es la resistencia del resistor R2, 3 si sustituimos ese resistor por R3 y R4. Por lo tanto, del circuito original pasamos entonces a un circuito que tiene
la fuente, R1, R2 y R34, donde estos dos resistores del circuito original están siendo sustituidos por este que está aquí. Y hemos pasado entonces del circuito original a este circuito que vamos a llamar intermedio. Si uno mira el flujo de la corriente en este circuito, pues es evidente que está en serie. Note que esa corriente fluye por todos los resistores, así que estamos en serie. Y podemos escribir entonces que R1, R2, R34 están conectados en serie. Y calculamos la resistencia equivalente de esos tres. Esto me daría como resultado R1, 2, 3, 4. Y sería igual a R1 más R2 más R34. Recuerden que en serie las resistencias se suman directamente. Así que esto nos da 8.0 ohmios más 4.0 ohmios más 2.0 ohmios, que fue lo que obtuvimos para R34. Y por lo tanto el valor de esta suma es 14 ohmios. Y note que ese es el valor de la resistencia equivalente. Así que de este circuito intermedio llegamos al circuito que tiene la fuente y un solo resistor. Este es R1, 2, 3, 4. El siguiente paso, una vez llegamos a este circuito, ¿no? Porque del circuito intermedio llegamos a este, aquí debemos calcular la corriente que fluye por este circuito, que le vamos a llamar I1, 2, 3, 4. Así que el paso que sigue es calcular la corriente en el circuito equivalente. Usamos siempre para hacer estos cálculos de voltaje y corriente la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Así que I1, 2, 3, 4 va a ser igual a V1, 2, 3, 4 sobre R1, 2, 3, 4. V1, 2, 3, 4 es igual al voltaje de la fuente. Recordemos ese detalle para el circuito equivalente. Así que esto sería igual a E dividido entre R1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es 42 voltios, dato que tenemos aquí arriba, entre 14 ohmios. Así que esta corriente nos da 3.0 amperios. Esa es la corriente que fluye por el circuito equivalente. Y una vez tenemos voltaje y corriente en este circuito equivalente, vamos a regresar ahora al circuito intermedio. Y calculamos todo lo que podamos aquí, que de hecho es
voltajes y corrientes en R1, R2 y R3.4. Así que la idea es regresar. Bueno, vamos a escribirlo por aquí. Al circuito intermedio. Ahí sabemos que R1, R2 y R3.4 están en serie. Y en serie sabemos que la corriente es la misma. Así que sabemos que las corrientes son iguales. Por lo tanto, I1 es igual a I2 es igual a I3, 4. Y esto es igual a I1, 2, 3, 4. Y ese valor es el que acabamos de calcular, 3.0 amperios. Nos resta entonces calcular los voltajes. Y como mencioné, esto se hace con la ley de Ohm, que aquí la vamos a escribir como V es igual a I por R. Así que V1 es igual a I1 R1. Así que esto es igual a 3.0 amperios, que es la corriente, por la resistencia R1, que es 8.0 ohmios. Y esto nos da 8 por 3, 24 voltios. Ya tenemos el voltaje del primer resistor, o el voltaje a través del primer resistor. Para V2 tenemos I2 R2. La corriente es 3.0 amperios. Multiplicamos por la resistencia de este, que sería 4 ohmios. Y tenemos que 3 por 4, 12 voltios. Finalmente, V34 va a ser igual a I34, R34. Así que esto es 3.0 amperios. R34 está por aquí, es 2 ohmios. Y esto nos da 6.0 voltios. Así que tengo el voltaje y las corrientes para los tres resistores, el 1, el 2 y el 3.4. Antes de ir al circuito original, que es lo que nos falta, ¿verdad?, llegar hasta el primero, podemos verificar si vamos bien. Como los voltajes en serie se suman, yo debo verificar que si yo tomo V1, V2, V34 y los sumo, esto nos debe dar V1, 2, 3, 4, que sabemos que es E y cuyo valor es 42 voltios. Así que esto sería 24 voltios más 12 voltios más 6.0 voltios. 24 y 6 es 30 más 12, 42. Así que se verifica que los voltajes al sumarlos me dan el voltaje de la combinación. Así que vamos por buen camino. Ahora, finalmente, ya que hemos terminado con este circuito equivalente, note que me falta todavía trabajar esta parte,
la de R34. Así que ahora para hacer esa parte vamos al circuito original. Ahora vamos hacia acá. Y esto fue lo que dijimos en aquel momento. Bien, que están en paralelo. Así que vamos a trabajar esta parte. R3, R4 en paralelo. En paralelo sabemos que los voltajes son iguales. Serie es la corriente, paralelo son los voltajes. Por lo tanto, el voltaje del tercer resistor es igual al voltaje del cuarto resistor y ambos son iguales entonces a V34. Y V34 acabamos de calcular que es 6 voltios. Note aquí. Así que ya tenemos los voltajes. Por lo tanto, lo que nos falta es calcular las corrientes. Y usamos la ley de Ohm para calcular las corrientes. I3 va a ser igual a V3 sobre R3. Así que esto es 6.0 voltios sobre R3, que es 6.0 ohmios. Note que R3 está aquí. Por lo tanto, esto nos da 1.0 amperios. Y 4 es igual a V4 sobre R4. Esto es igual a 6.0 voltios entre R4. R4 es 3 ohmios. Así que esto nos da 2.0 amperios. Antes entonces de terminar los cálculos, vamos a verificar. En paralelo, las corrientes siguen una regla que usamos para verificar, ¿verdad? I3 más I4 tiene que ser igual a I34. Recordemos que I34 es 3.0 amperios. Eso lo determinamos aquí arriba. Y note que fácilmente se verifica porque esto es 1.0 amperios más 2.0 amperios. Y evidentemente eso es 3.0 amperios. Así que verificamos. Así que con esto terminamos los cálculos. Yo quisiera utilizar una animación de FET para simular este circuito. Así que vamos a esa animación. Note que este es el mismo circuito que hemos estado trabajando. Para efectos de los números, yo quisiera, ¿verdad?, utilizar lo que estamos haciendo aquí. Si hacemos fluir la corriente, note que la corriente empieza en la fuente, pasa por R1, pasa por R2 y cuando llega al nodo se separa. Si usamos el modo de los elementos, se vería así. Nosotros encontramos que el voltaje V1 es 24, V2 es 12, V34 es 6. Vamos a verificar si eso es cierto. Yo voy a poner el voltímetro aquí en el medio. El voltaje V1, que sería el del primer resistor, es 24. Note, claramente lo dice el sensor. El del segundo resistor
es 12. Y el de esta combinación es 6. Así que los voltajes son los que nos indican los cálculos que hicimos. Si ahora vamos a las corrientes. La corriente que sale de la fuente, la corriente en el circuito equivalente nos dio 3 amperios. Note que da 3 amperios. La corriente que fluye por R1 debe dar 3 amperios. Y por R2 3 amperios. Note que la corriente que sale de la fuente tiene que pasar por esos dos. Ahora bien, si vamos a esta última parte acá, la I3 e I4, nos dio I3 1 amperio, ahí está, 1 amperio, I4 nos dio 2 amperios. Bien, para repasar y estar seguro que tenemos todo aquí, note que la fuente es 42 voltios, R1 es 8 ohmios, R2 es 4 ohmios, R3 es 6 ohmios y R4 es 3 ohmios. Así que este circuito es el mismo que resolvimos, ¿verdad? Teóricamente, y aquí vemos la simulación.